María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, presenta a continuación Crece en tu fe, con nuestro hermano Américo Tejada. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radiocreyentes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envío un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 5 a 6 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m., hora de Nueva York. Si quieren poner en contacto con su servidor, pueden llamarme al 718-933-5299 o mandarme un mensaje de texto al 917-860-3678. En este segmento de estudios bíblicos titulado Crece en tu fe, estamos estudiando una obra de un gran católico, el Dr. Scott Hahn, titulada Dios te salve, Reina y Madre. Él, en esta obra, nos explica por qué ama y honra a la Virgen María y por qué nosotros deberíamos amarla y honrarla también. Con un estilo vigoroso y elegante, el autor expone en este libro el lugar que tiene la Virgen María en la piedad cristiana. Examina y analiza los fundamentos bíblicos y teológicos de la devoción mariana, con una fe profunda y gran amor a la Virgen María, y da respuesta a las principales objeciones contra la devoción católica a María. Su mensaje, con plena fidelidad al Concilio Vaticano II, es claro como el cristal, en el modo de concentrar nuestra atención en María, la Madre de Dios, en su relación con Cristo y su Iglesia. Este espléndido trabajo puede ayudar a muchas personas a descubrir o redescubrir a María, pues aporta persuasivos argumentos y emociones para abrazar a María como Madre y como Reina. Vamos a comenzar este segmento con oración. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce nombre de tu Hijo Jesús, que vive en unión del Espíritu Santo, que es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estos estudios bíblicos son dados al Dr. Scott Hahn y a la Biblia de Jerusalén que estamos usando para estos estudios bíblicos. En el segmento anterior, estábamos diciendo que la mayor dificultad que encuentran los intérpretes estriba en que el enfoque tipológico de San Juan en el Apocalipsis resulta aparentemente único de él. Pero, ¿en qué otro sitio, en efecto, se llama María el Arca de la Alianza? Pero un estudio más profundo del Nuevo Testamento nos muestra que el punto de vista de San Juan no era exclusivo, ciertamente más explícito que otros, pero no único. Junto con los libros de San Juan, los escritos de San Lucas son los otros grandes filones bíblicos de la doctrina mariana. En Lucas, quien cuenta el relato de la anunciación del ángel a María, de la visita de María a Isabel, de las milagrosas circunstancias del nacimiento de Jesús, de la purificación de la Virgen en el templo, de la búsqueda de su hijo cuando tenía 12 años y de su presencia entre los apóstoles en el primer Pentecostés. El evangelista Lucas era un literario meticuloso que podía reivindicar la ventaja adicional de tener al Espíritu Santo como coautor. A lo largo de los siglos, los expertos se han maravillado
de la forma en que el Evangelio de San Lucas establece sutiles paralelismos con textos claves del Antiguo Testamento. Uno de los primeros ejemplos en su narración es el relato de la visitación de María a Isabel. El lenguaje de San Lucas parece hacerse eco al relato en el segundo libro de Samuel, del viaje de David para llevar a Jerusalén el Arca de la Alianza. La historia comienza con que David se levantó y fue, segundo Samuel capítulo 6. El relato de Lucas, de la visitación, comienza con las mismas palabras. María se levantó y fue, en primera Lucas. En sus respectivos viajes, María y David se dirigen a la región montañosa de Judá. David reconoce su indignidad con las palabras: ¿cómo puede el arca del Señor venir a mí? Segunda Samuel capítulo 6. Palabras que encontramos repetidas cuando María se acerca a su pariente Isabel. Cuando ella dice: ¿a dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Lucas capítulo 1. Hermanos, hermano que me escucha, date cuenta de que la frase es casi literal, excepto que arca es reemplazada por madre. Más adelante leemos que Dios bailó con alegría, que David bailó con alegría en presencia del arca, en 2 Samuel capítulo 6. Y encontramos que se usa una expresión similar para describir que el niño saltó en el seno de Isabel cuando se acercó María, en 1 Lucas. Finalmente, el arca permaneció en las montañas durante 3 meses, 2 Samuel capítulo 6, al mismo tiempo que pasó María con Isabel en Lucas capítulo 1. ¿Por qué pues habría que mostrarse Lucas tan poco explícito? ¿Por qué no se manifiesta abiertamente y declara que la Santísima Virgen es la realización cumplida del tipo del arca? ¿Por qué? El cardenal Newman contestó a esta pregunta de una manera interesante. Leamos. A veces se pregunta, ¿por qué los escritores sagrados no mencionan la grandeza de Nuestra Señora? Contesto que ella vivía o podía estar viva cuando escribieron los apóstoles y los evangelistas. Un libro de la Sagrada Escritura fue escrito con toda certeza después de su muerte, y ese libro, que es el Apocalipsis, por así decirlo, la canoniza y la corona. ¿Estaba Lucas a su modo tranquilo, mostrando que María era el arca de la nueva alianza? Las pruebas son demasiado fuertes para hacer creíble cualquier otra explicación. La mujer del Apocalipsis es el arca de la alianza en el templo del cielo, y esa mujer es la Virgen María. Esto, hermano que me escucha, sin embargo, no excluye otras lecturas del Apocalipsis capítulo 12. La Sagrada Escritura, al fin y al cabo, no es un código que haya que descifrar, sino un misterio que nunca podemos agotar en toda una vida. En el siglo IV, por ejemplo, San Ambrosio vio a la mujer claramente como la Virgen María, porque es madre de la Iglesia, pues dio a luz al que es cabeza de la Iglesia. Sin embargo, hermano que me escuchas, San Ambrosio vio también a la mujer del Apocalipsis como una alegoría de la Iglesia misma. San Efrén de Siria llegó a la misma conclusión. Sin miedo a contradecirse, dijo: la Virgen María es, de nuevo, figura de la Iglesia. Llamemos a la Iglesia por el nombre de María, pues es digna del doble nombre.
También San Agustín sostuvo que la mujer del Apocalipsis significa a María que, siendo sin mancha, dio a luz a nuestra cabeza inmaculada. Ella misma mostraría también en sí misma una figura de la Santa Iglesia. De forma que, al igual que ella permaneció virgen al dar a luz a un hijo, así también la Iglesia habría de estar dando a luz a los miembros de aquel durante todo el tiempo, sin perder su estado virginal. Como María dio a luz a Cristo, al mundo, así la Iglesia da a luz creyentes, otros Cristos, a cada generación. Como la Iglesia se convierte en madre de los creyentes en el bautismo, así María se convierte en madre de los creyentes en cuanto hermanos de Cristo. La Iglesia, en palabras de un profesor reciente, reproduce el misterio de María. Podemos leer todas estas interpretaciones como una glosa a un impresionante pasaje de San Ireneo que mencionamos en el capítulo anterior. El niño es, sin duda, el ser puro que abrirá con toda pureza, el puro seno que regenera a los hombres en Dios. Y la otra descendencia que vemos en el Apocalipsis son, con igual seguridad, aquellos que son regenerados en Dios, los que han nacido del mismo seno de Jesucristo. Leído a la luz de los padres, Apocalipsis capítulo 2 puede iluminar nuestra lectura de los pasajes del Nuevo Testamento que describen los cristianos como hermanos de Cristo. La palabra griega que designa hermano, que es adelphos, significa literalmente del mismo seno. Desde Juan e Ireneo, pasando por San Efrén y Agustín, los primeros cristianos creyeron que se trataba del seno de María. El pasaje resulta notablemente rico. Otros padres vieron a la mujer del Apocalipsis como un símbolo de Israel que dio a luz al Mesías, o como el pueblo de Dios a través de todos los tiempos, o como el imperio davídico, como contrapuesto a los herodianos y a los césares. Ella es, en todas estas cosas, como también es el arca de la alianza. Pero mientras todas estas interpretaciones son válidas de manera subsidiaria o secundaria, ninguna puede colmar el sentido primario del texto. Todas estas lecturas simbólicas apuntan más allá de sí mismas a un significado primario que es histórico literal, o como expresó el cardenal Newman. Los santos apóstoles no habrían hablado de la Iglesia bajo esta imagen particular, de no haber existido una bienaventurada Virgen María, exaltada a lo alto y objeto de veneración de todos los fieles. En palabras de otro experto, la mujer del Apocalipsis debe ser una persona concreta que personifica a un colectivo. El significado primario, más aún, tanto para la mujer como para su hijo, debe pertenecer a la
persona individual, histórica, la Virgen María, que al mismo tiempo fue madre de Cristo y de los miembros de su cuerpo, que somos todos nosotros, que es la Iglesia Católica. Hemos visto en el Evangelio de San Juan y en el Apocalipsis cómo la obra redentora de Jesús lleva a cumplimiento muchos tipos o prefiguraciones que se encuentran en el libro del Génesis. La creación primordial prefiguraba la renovación y redención de la creación llevada a cabo por Jesucristo en Apocalipsis capítulo 21. El jardín del Edén era tipo del huerto de Getsemaní. El árbol del Edén prefiguraba el matadero de la cruz. Adán era tipo de Jesucristo. Eva lo era de la Virgen María. Hermanos, al examinar Apocalipsis capítulo 12, sin embargo, hemos entrevisto también otros patrones de tipología. Uno, considerar a María como arca de la alianza. Nos hace retroceder inexorablemente a Moisés, que permaneció con Israel en el desierto durante 40 años. Siguiendo a Moisés, Israel venció por la sangre del Cordero, que está en Apocalipsis capítulo 12, cuando rescataron a sus primogénitos en la primera Pascua. De la misma manera, el nuevo Israel venció por la sangre del Cordero. Jesucristo, nuevo Moisés y nuevo legislador, continuando esta beta tipológica, podemos ver también que la hermana de Moisés, de nombre Miriam, que significa María, fue, como Eva, una matriarca que no fue fiel, sino que se dio a la idolatría y a la sublevación contra lo señalado por la autoridad de Dios. En la nueva alianza, sin embargo, una nueva Miriam habría de cumplir el tipo y modelo de perfecta obediencia. De todos modos, hermano que me escuchas, quizás es en el reino de David donde se encuentra la fuente más sorprendente de tipología. El reino de David proporcionó al antiguo Israel la idea de lo que habría de ser el reino del Mesías. El segundo rey hebreo, David, unificó las 12 tribus y estableció Jerusalén como capital y centro espiritual de la nación. El pueblo le veneraba por su rectitud, justicia y fidelidad al Señor. Sin embargo, sus sucesores no estuvieron casi nunca a la altura de la virtud de su antepasado. Mientras que David unificó la nación, los reyes siguientes infiltraron resentimiento entre las tribus. El resentimiento condujo finalmente a la rebelión y a la disolución del Reino Unido de Israel, debilitado Israel fue más vulnerable a los enemigos de fuera. Con el tiempo, la tierra fue conquistada por los invasores babilonios, el pueblo llevado a la cautividad y la descendencia de David completamente exterminada, o casi completamente. Sedecías, el último rey de la dinastía de David,
fue obligado a presenciar cómo sus enemigos, los caldeos, ejecutaban a todos sus hijos. A continuación, le sacaron los ojos, de manera que la última imagen grabada en la memoria de Sedecías fueron los cadáveres de sus hijos y el aparente final de la dinastía de David, como está relatada en Segunda de Reyes, capítulo 25. Hermanos, a lo largo del exilio y de todos los altibajos de su posterior historia, el pueblo de Israel miraría hacia atrás al reino de David como un ideal y hacia delante a su futura realización con la venida del Mesías. El sacerdote rey, ungido de Dios, incluso en los tiempos de Jesús, los fariseos no dudaban en identificar al Mesías como el hijo de David, como está en Mateo, capítulo 22. En efecto, hermano que lo escuchas, el Señor había prometido a David que un rey de su descendencia gobernaría un día todas las naciones y reinaría por siempre. Leamos las Escrituras. Levantaré tu descendencia después de ti, la que nacerá de tu carne, y estableceré el trono de su reinado por siempre. Seré su padre y él será mi hijo, como está en 2 Samuel, capítulo 7. También encontramos citada la promesa en los Salmos, cuando dicen: el Señor juró a David en un juramento verdadero, del que no se retractará. Pondré en su trono a uno de sus hijos. Tus hijos se sentarán por siempre en tu trono. Pues el Señor ha escogido Sión para habitar. Este es el lugar de mi morada para siempre, como está relatado en el Salmo 132. Hermanos, los profetas expresaron una mezcla de nostalgia y anhelo que tenía Israel y predijeron la venida del Mesías con una precisión asombrosa, antes incluso de la época de Sedecías. El profeta Isaías predijo que la descendencia de David, el árbol familiar de Jesé, padre de David, quedaría reducido a un tocón, pero que de él saldría un retoño, un vástago, el Mesías, como lo relata el profeta en Isaías capítulo 11. Escucha pues, casa de David, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, como lo dice el profeta en Isaías capítulo 7. Hermanos, las primerísimas palabras del Nuevo Testamento son el cumplimiento de las promesas de los profetas y del anhelo de Israel. Leamos: libro de la genealogía de Jesucristo, el hijo de David, como está en Mateo, capítulo 1. Desde el principio, San Mateo identifica a Jesús como el hijo de David, el Mesías largamente esperado, pero lo hace de una forma extraña, casi sin precedentes. Aunque una genealogía era tradicionalmente una crónica de sucesión masculina, de forma anómala, Mateo incorpora los nombres de 4 mujeres. Más aún,
Estas mujeres estaban lejos del ideal israélico de pureza moral o racial. La primera mencionada es Tamar en Mateo capítulo 1, una cananea que tuvo relaciones sexuales con su suegro en Génesis capítulo 38. La segunda es Rahab, prostituta y cananea pagana, como está en Josué capítulo 2. La tercera es Ruth, otra pagana de Moab. Y la última, significativamente, es Betsabé, la mujer de Urías, elitita, la misma Betsabé que adulteró con el rey David. Parece que Mateo se está saltando las reglas cuando incluye mujeres en la genealogía de Jesús. Pero en realidad se trata de una jugada inteligente, un ataque preventivo de carácter apologético al situar a mujeres y mujeres paganas y paganas de dudosa reputación entre los antepasados del Señor Jesús. San Mateo echa por tierra los argumentos de quien pretendiera cuestionar las credenciales mesiánicas de Jesús. Seguramente el evangelista sabía que afirmar la concepción virginal de Jesús provocaría sonrisas irónicas de los escépticos, y ciertamente las provocó. A Jesús se le llama bastardo en varios lugares del Talmud, y el mismo título de hijo de María era probablemente un baldón. La costumbre judía era llamar a un hombre hijo de su padre. Solo alguien sin padre sería llamado hijo de su madre. Pero San Mateo casi desafía a sus lectores judíos como él, a plantearse cuestiones acerca de los antepasados de Jesús. Porque si los judíos se mofaban de Jesús como hijo de María, en ese caso el rey Salomón, el hijo prototípico de David, perdería 4 veces más, pues Salomón compartía con Jesús esas mismas antepasadas, y la última de ellas, Betsabé, era la propia madre de Salomón. Mateo está salvaguardando las credenciales mesiánicas de Jesús, a la par que muestra la acción divina en la concepción virginal. Sin el marco davídico, reino, promesa y profecías, no se puede entender verdaderamente la venida de Cristo. El evangelista Mateo continúa esta línea oblicua de argumentación citando la predicación de Isaías sobre la concepción virginal del Emmanuel, Dios con nosotros, como está en Mateo capítulo 1. Unas cuantas líneas después, cuando San Mateo relata el nacimiento de Jesús en Belén, la ciudad de David, cita a Miqueas capítulo 5, donde dice: y tú, Belén, de ti saldrá un jefe que gobernará a mi pueblo Israel. Cuando lo relata en Mateo capítulo 2. Finalmente, al concluir la narración de la infancia, Mateo describe cómo la Escritura o cómo la Sagrada Familia se establece en una ciudad llamada Nazaret. La raíz de la palabra Nazaret es Netzer o vástago, y vástago fue el nombre que dio Isaías al Mesías, que habría de surgir algún día del trono del árbol de Jesé,
como está en Isaías capítulo 11. Así pues, hermano que me escuchas, desde el comienzo del Nuevo Testamento, vemos que el reino de David, como el jardín del Edén, es una singular anticipación de la venida de Jesucristo. Bajo esta luz, los pequeños detalles de la monarquía davídica, al igual que los pequeños detalles del protoevangelio, adquieren un enorme significado. La estructura de la monarquía davídica no era ni incidental ni accidental en el plan de la providencia divina. Prefiguraba el reino de Dios. Al final del Nuevo Testamento, en el Apocalipsis, continúa la tipología davídica, pues en los capítulos 11 y 12 aluden al Salmo número 2, el Salmo del rey de la dinastía de David. El comienzo del Salmo dice: ¿por qué se amotinan los pueblos y la gente traza planes vanos? Por su parte, el Apocalipsis nos muestra cómo las naciones se amotinaron, atrayendo sobre sí mismas la ira de Dios, como está en Apocalipsis capítulo 11. También el Salmo número 2. Dios le dice al rey de la descendencia de David: tú eres mi hijo, hoy te he engendrado yo. Anticipando las palabras dirigidas a Jesús en el bautismo: este es mi hijo muy amado, en quien me he complacido, como está en Mateo capítulo 3. El hijo de David gobernaría las naciones con vara de hierro, según el Salmo número 2. En el Apocalipsis se cumple esta promesa cuando la mujer da a luz a su hijo varón, que ha de gobernar todas las naciones con vara de hierro, como está en el Apocalipsis capítulo 12, versículo 5, para ser más explícito. Siguiendo nuestro estudio del Apocalipsis a la luz de la tipología davídica, ¿cómo habremos de entender a la mujer, esta figura real, vestida de sol y coronada de estrellas? ¿Cómo? En primer lugar, está claro que esta mujer tiene que ocupar un lugar prominente con relación a Israel, cuyas 12 tribus están representadas por las 12 estrellas que coronan su cabeza. Además, hermano que me escuchas, la visión de San Juan evoca el sueño del patriarca José en el libro de Génesis acerca del sol, la luna y las 12 estrellas, inclinándose ante él en Génesis capítulo 37. En el sueño de José, las 11 estrellas simbolizan a sus hermanos, los patriarcas de las otras tribus, pero aún hay más con relación a la mujer del Apocalipsis, pues en los días más gloriosos de la antigua alianza, las 12 tribus estarían unidas y rendían homenaje a un personaje real femenino, y este personaje seguramente prefiguraba a la mujer que encontramos en el Apocalipsis. Hermanos, la monarquía de Israel se desarrolló en unas circunstancias históricas concretas y en una región geográfica determinada. En el Antiguo Oriente Medio, la mayoría de las naciones eran monarquías gobernadas por un rey. Por lo tanto, la mayoría de las culturas practicaban la poligamía. Por tanto, era frecuente que un rey tuviera varias mujeres.
Esto planteaba algunos problemas. El primero, ¿a quién habría de honrar la gente como reina? Y el más importante, ¿qué hijo recibiría el derecho de sucesión al trono? En la mayoría de las culturas de Oriente Medio, estos dos problemas entrelazados quedaban resueltos con una misma costumbre. La mujer que recibía ordinariamente los honores de reina no era la esposa del rey, sino la madre del rey. Había en esta práctica un elemento de justicia, puesto que con frecuencia era el persuasivo o seductor poder de la madre el que ganaba el trono para su hijo. La costumbre servía también como factor de estabilidad en las culturas nacionales, en cuanto esposa del rey anterior y madre del rey actual. La reina madre personificaba la continuidad de la sucesión dinástica. El oficio de reina madre estaba bien asentado entre los no judíos. En la época en que el pueblo de Israel comenzaba a reclamar una monarquía, pues Israel no siempre había sido un reino, en el plan divino su rey había de ser Dios, como está en 1 Samuel capítulo 8. Pero el pueblo pidió al profeta Samuel que les diera un rey. Queremos un rey, o queremos tener un rey sobre nosotros para ser como todas las naciones, como está en 1 Samuel capítulo 8. Entonces Dios permitió que el pueblo se saliera con la suya, pero al servicio de su gloria. La monarquía de Israel prefiguraría providencialmente el reinado del propio Hijo de Dios. El reino de Israel sería tipo del reino de Dios. Históricamente esto se fue desarrollando cuando el pueblo buscó a su alrededor modelos de gobierno. Acuérdate de que querían un rey para ser como todas las naciones. Por eso, siguiendo el modelo de los países vecinos, establecieron una dinastía, un sistema legal, una corte real y una reina madre. La encontramos en Israel al comienzo de la dinastía de David, Salomón, el primer sucesor de David, reina con su madre, Betsabé, a la derecha. La madre de Israel, que también quiere decir la gran señora, aparece en toda la historia de la monarquía, hasta su mismo final, cuando cae Jerusalén en manos de Babilonia. Encontramos a los invasores llevándose en la primera deportación al rey Joyaquín y también a su madre Nejustá, a quien se da precedencia en la relación sobre las mujeres del rey, como está en Segunda de Reyes, capítulo 24. También lo pueden leer en Jeremías, capítulo 13. Entre Betsabé y Nejustá hubo muchas reinas madres. Unas obraron el bien, otras no, pero ninguna fue una simple figura decorativa. Gebirá era más que un título. La Gebirá era un oficio con autoridad real. Fíjate en la siguiente escena de los comienzos del reinado de Salomón. Entonces Betsabé fue al rey Salomón para interceder en favor de Adonías, y el rey se levantó para recibirla y se inclinó ante ella. Luego se sentó en su trono
e hizo que trajeran un sitial para la madre del rey, y ella se sentó a su derecha, como está relatado en Primera de Reyes, capítulo 2. Hermanos, este breve pasaje correspondía o comprendía volúmenes y volúmenes no escritos relativos a la estructura del poder y al protocolo de la corte israelita. Primero, vemos que la reina madre se estaba acercando a su hijo para hablarle en favor de otra persona. Esto confirma lo que sabemos sobre las reinas madres de otras culturas de Oriente Próximo. Por ejemplo, en la epopeya de Gilgamesh, vemos que en Mesopotamia a la reina madre se la consideraba como intercesora o abogada para el pueblo. A continuación, nos damos cuenta de que Salomón se levantó del trono cuando su madre entró en la estancia. Esto hace de la reina madre alguien único entre las personas regias. Según el protocolo, cualquier otra persona se tendría que levantar en presencia de Salomón. Incluso las esposas del rey estaban obligadas a inclinarse ante él, como lo vemos en Primera de Reyes capítulo 1. Salomón se levantó para honrar a Betsabé, más aún, mostró un mayor respeto inclinándose ante ella y sentándola en el sitio de mayor honor, a su derecha. Sin duda alguna, se está describiendo un ritual cortesano de tiempo de Salomón, pero todo ritual expresa relaciones reales. ¿Qué nos dicen los gestos de Salomón acerca de su estatus en relación con su madre? En primer lugar, su poder y su autoridad no se encuentran de ninguna manera amenazados por ella. Él se inclina ante ella, mas él sigue siendo el monarca. Ella se sienta a su derecha, no viceversa, pero claramente atenderá a sus ruegos, no por una obligación de obediencia que le vincule legalmente, sino más bien por amor filial. En la época de esta escena en particular, Salomón tenía fama de conceder los deseos de su madre. Cuando Adonías se acerca a Betsabé por primera vez para pedir su intercesión, le dice: pídeselo, te lo ruego, el rey Salomón no te rechazará. Aunque técnicamente Salomón era superior a Betsabé, en el orden de la naturaleza y del protocolo, seguía siendo su hijo. Contaba con ella también para que fuera su principal consejera, alguien que podría aconsejarle e instruirle de una forma que pocos súbditos tendrían el coraje de hacerlo. El capítulo 31 del libro de los Proverbios proporciona una muestra sorprendente de cuán seriamente acogía un rey el consejo de la reina madre, presentado como palabra de Lemuel, rey de Masá, a su madre le enseñó, que su madre le enseñó. El capítulo continúa dando una instrucción de gobierno sustancial y práctica. No estamos hablando de sabiduría popular. Como consejera política e incluso estratega, como abogada a favor del pueblo y como persona con cuya franqueza se podía contar, la reina madre ocupaba una posición única con relación al rey. Sin la matriz bíblica no podemos empezar a entender
la venida de Jesucristo. Su pasado davídico era esencial, no solo para su propia autocompensación, sino también para las expectativas de sus contemporáneos y para la reflexión teológica de sus primeros seguidores, tales como San Pablo y San Juan. El Mesías sería hijo de David, pero también hijo de Dios, como está en 2 Samuel, capítulo 7. El Rey eterno vendría de la casa de David, de las entrañas de David. Cuando el niño varón viniera a regir las naciones, gobernaría como rey de la dinastía de David, con vara de hierro, como había cantado el mismo rey David. Esta relación tipológica no iba a limitarse al hecho genérico de la realeza, iba a incluir muchos de los pequeños detalles de la monarquía. Igual que David estableció una ciudad santa en Jerusalén, así su último sucesor crearía una Jerusalén celestial. El primer sucesor de David reinó junto a su madre reina, o a su reina madre, y así lo haría también el último y eterno sucesor. La monarquía de David encuentra su perfecto cumplimiento en el reino de Jesucristo, y nunca hubo un rey davídico sin una reina davídica, la propia madre del rey, la reina madre. Solo con esta clave davídica podemos abrir los misterios, por ejemplo, del banquete de bodas de Caná. María se acerca a su hijo para interceder por el pueblo, tal como Betsabé habló a Salomón a favor de Adonías. María aconseja a su hijo acerca del asunto que está en juego, pero aconseja a los otros que le obedezcan a él y no a ella. A continuación, Jesús habla a su madre como quien es superior, pero condesciende a su insinuación, como se podrá esperar de un rey del linaje de David, que sucedería al deseo de la reina madre. Esta misma clave de David descifra los misterios de la mujer del Apocalipsis. Está coronada por 2 estrellas que representan las 12 tribus de Israel, porque dará a luz al rey davídico. Se encuentra amenazada por el dragón, porque los aliados de la serpiente, la casa de Herodes, se alzarán contra el reinado de la casa de David y del sucesor de David. Finalmente, hermano que me escuchas, la monarquía davídica completa la conexión entre Adán y la Eva originales, que no fueron fieles, y el nuevo Adán y la nueva Eva, que vencieron y obtuvieron la redención del género humano. En el Génesis vemos que Adán fue creado en primer lugar y se le dio el dominio o reinado sobre la tierra, pero nunca se pretendió que reinara por sí solo. El Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, en Génesis capítulo 2. Así que Dios creó a Eva, compañera de Adán y reina. Tienen que compartir el dominio. Cuando Adán se despertó y la descubrió, dijo: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, en Génesis capítulo 2. Frase que solo aparece en otro lugar de la Biblia. Cuando las tribus de Israel proclaman rey a David,
al aclamar al joven, dicen: somos hueso y carne tuyos, como está en 2 Samuel, capítulo 5. Por tanto, hermano que me escuchas, las palabras de Adán adquieren una mayor importancia, constituyen una aclamación real. En el Génesis, después del júbilo de Adán, el autor comenta: por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, en Génesis capítulo 2. Hermanos, los antiguos comentaristas se devanaron los sesos con este texto por muchas razones. Una era que en las culturas antiguas era la mujer la que dejaba a su familia cuando se casaba. Y aquí se trata de un hombre. Más desconcertante, sin embargo, es la referencia que hace el Génesis al padre y a la madre en este contexto, puesto que Adán no tenía ni padre ni madre. Al citar este texto del Génesis, San Pablo reconoce que es un profundo misterio, pero resuelve el misterio inmediatamente después, cuando dice: digo que se refiere a Cristo y a la Iglesia, en Efesios capítulo 5. Hermanos, es Jesús quien dejará a su padre y a su madre para unirse con su esposa, que es la Iglesia, la primera pareja de monarcas de la creación. No lograría realizar el plan divino, ni tampoco la monarquía davídica, pero sí lo conseguiría algo posterior. Un nuevo Adán, que es Jesús, reinaría, como estaba prefigurado en el jardín de Edén y en la corte de Salomón. El nuevo Adán, el nuevo monarca, descendiente de David, reinará con su esposa, la nueva Eva, una mujer real e histórica, a quien el Apocalipsis se identifica como la Iglesia. Será madre de los vivientes, abogada de su pueblo, reina madre, María Santísima. El estudio de la tipología bíblica puede agotar fácilmente a un lector entusiasta o a un detective aficionado. Resulta fascinante sacar a relucir las formas en que, como dijo San Agustín, el Nuevo Testamento está velado en el Antiguo y el Antiguo revelado en el Nuevo. La tipología descubre una dimensión escondida en cada página de las Escrituras. Un estudio cuidadoso nos muestra que Dios escribe la historia al modo como los hombres escriben palabras, y que se trata de un artista sumamente sutil y meticuloso. No desperdicia palabras en la revelación de la providencia divina. No hay nada incidental o accidental. La tipología es liberadora. Nos libra de una lectura servil de los textos bíblicos, aislados de los demás textos de la Biblia y aislados de la tradición. La tipología puede resultar también iluminadora, reveladora de la riqueza de unos pasajes que antes parecían oscuros y triviales. Pero la tipología tiene sus propios escollos, y su abuso ha llevado a algunos estudiosos demasiado lejos y a otros a la herejía. Para evitar estos excesos, es importante que tengamos claros nuestros objetivos, que empecemos teniendo en mente un fin. Cuando leemos la Sagrada Escritura,
de forma tipologética. No estamos intentando descifrar un código o resolver un rompecabezas o imponer nuestras fantasiosas visiones a la palabra inspirada. Pretendemos encontrar a una persona. Queremos conocer a Dios, sus caminos, su plan, su pueblo escogido y a su madre. Hermanos, una vez más el tiempo se nos ha vencido. Vamos a terminar este segmento con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como lo hizo Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo, como lo hicieron todos los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva del Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar su iglesia en este mundo que todavía no se conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce nombre de Dios Jesús, que vive en el honor del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor los bendiga. Reina del cielo, alégrate. Aleluya, aleluya. Porque al que tú portabas, aleluya, aleluya, resucitó como dijo. Aleluya, aleluya. Ruega a Dios por nosotros. Aleluya, aleluya. Goza y alégrate, Virgen María, por la verdadera resurrección del Señor. Goza y alégrate, Reina del cielo. Aleluya, aleluya. Dios Padre, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesús, te dignaste dar al mundo alegría. Concédenos por tu Madre, por la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna. Esta es María Evangelizadora Radio, el camino a tu santidad, porque es un pedacito de cielo en tu hogar.